Bueno, vamos a darle las buenos días y la bienvenida a cada uno de ustedes, mis alumnos de la sección de cuarto grado. Pues hoy día, el jueves 18 de noviembre, nuevamente nos estamos pues, justamente conectando para poder retomar nuestras clases, ¿no? Del día de hoy, pues el curso de geografía, pues, ¿no? Entonces, vamos a darle con todo hoy día y espero que estés ahí un poquito tú ahí atento, pues, a la explicación que te puedo dar, mi niño, ¿sí? A ver, por acá alguien me está escribiendo. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, como te comentaba, bueno, la clase el tema que hoy día vamos a retomar, a explicarles, te comentaba, pues justamente, no, es una de las cordilleras más grandes que tenemos acá, pues justamente, mis queridos alumnos. Es una de las cordilleras que, pues, van a pasar casi por cinco, seis países. Mira, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cordilleras de los Andes, es un sistema pues montañoso, ¿sí o no? Claro, pues unas grandes cadenas de montañas elevadísimas. Y, por ejemplo, las cadenas de montañas, acá por ejemplo en nuestro Perú, que se inicia, pues, ¿no? Llega a una altura pues de 6.768 metros sobre el nivel del mar, imagínate, elevadísimos, ¿ya? Pero, ¿cómo se formó pues esta cordillera, ¿no? ¿Cómo se ha formado? ¿Cuál es el impacto que tuvo que ver, por ejemplo, ¿no? Es justamente esta cordillera se había formado, ¿no? Por uno de los choques. ¿Los choques de qué? De las placas, pues chiquitos, ¿ya? De las placas que justamente están pues sumergidas, pues, ¿sí o no? Claro, pues. Tú sabes que dentro de su suelo, bueno, de la profundidad de la tierra, hay placas, y esas placas están en constante movimiento, pues, ¿no? Entonces, se da pues justamente, ¿no? Por estas plaquitas, ¿no es cierto? La placa de Nazca con la placa de Sudamericana, justamente se da, ¿no es cierto?, en la era mesozoica, pues, en la era mesozoica, en el periodo de Cretácico. Ahí se da, imagínate, se inicia, pues, ¿no? Los Andes o la cordillera, pues, ¿no es cierto? Y te decía que era la cordillera más grande que tenemos, pues, ¿no es cierto? Eh, es la más grande del mundo y se inicia en la Trinidad de Tobago y termina en la Tierra de Fuego en Argentina, pues, ¿no es cierto? En América recorre 7 países, mis niñitos. 7 países va a recorrer. Entre ellos está el Perú, pues. Perú, está Ecuador, está Colombia, está Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es si yo pues, decimos, a ver, cuál es el punto, digamos, más alto? ¿O cuáles son los Andes peruanos más altos en nuestro Perú? Ya, pues tú sabes que justamente tenemos, ¿no? el Huascarán, pues chiquitos, ¿no? El Huascarán, donde justamente Huascarán tiene el paso aquí por Cuya, pues, ¿ya? Entonces, el más grande de nosotros, acá, por ejemplo, las cordilleras, tenemos pues justamente el Nevado, ¿no? De Huascarán, pues, ¿ya? Entonces, de aquí se inicia, pues, mi niño, ¿no es cierto? Esta enorme cordillera, por decirlo. Conjunto, las principales las geoformas de las cordilleras son conjuntos de qué? De montañas, pues, ¿no es cierto? Conjuntos de montañas donde están agrupadas pues, generalmente casi en la misma dirección, pues, ¿no es cierto? En la misma dirección. Por ejemplo, aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos la cordillera blanca, pues, ¿entiendes? Una cordillera blanca que está, por ejemplo, ¿no? En el departamento de Ancash. Ahí también está, por ejemplo, ¿no? El Huascarán, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? También otra cordillera, ¿no? Acá en Lima, pues, la cordillera Viuda. También tenemos, por ejemplo, ¿no? Las cordilleras elevadísimas que son volcánicas, pues, ¿no es cierto? Como el Misti, por ejemplo, ¿no? Ya que está en Arequipa, pues, ¿ya? Tenemos también otro, por ejemplo, otra cadena de montañas, otras cordilleras, perdón, otras cordilleras tenemos, por ejemplo, que está en Carabaya, pues, ¿no es cierto? Que Carabaya está pues, justamente, ¿no? En el departamento de Puno, mi niñito, ¿ya? Entonces vamos pues, a tratar, ¿no? de compartir, pues, ¿no? Mis niños, justamente, ¿no? El tema que hoy día, pues, justamente, ¿no? Les hemos preparado, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Las cadenas, las cadenas de montañas, que son, pues, ¿no? Elevadísimas. No, si por ejemplo, mira, vamos a ver si te puedo acá compartir, no sé, una imagen para que tengas una idea, pues, ¿no? De cómo están conformadas o cómo son, pues, las montañas tan elevadísimas que digamos, ¿no? Vamos a ver si por aquí, vamos a ver si te puedo compartir, pues, a ver una imagen, ¿sí? Ahí vamos a ver. A ver por acá, ojalá que te pueda. Ok, perfecto. ¿Ve? Por ejemplo, mira, niños,
ustedes están ahí, por ejemplo, ¿no? Tratando, ¿no? De poder visualizar, ¿no? Este, por ejemplo, es una cadena de montaña, mira, elevadísima. Esta es la Cordillera Blanca, pues, ¿no? Elevadísima porque acá justamente hay nevado, pues, como el nevado de Huascarán, la, la cordillera, por ejemplo, ¿no? De acá la Viura, por ejemplo, ¿no? De Huascarán. ¿Ves? Son elevadísimas, pues, ¿no es cierto? ¿No? Dice, pues ahí la cordillera de los Andes, una cadena montañosa que atraviesa los países sudamericanos, de Sudamérica, ¿no? Que está, pues, está, entre ellos está Perú, pues, ¿no es cierto? Que esta cordillera también te comenté que se formó hace cuántos, hace 80 millones de años, imagínate, ¿no es cierto? Que te dije pues, también, ¿no es cierto? Te dije, te comentaba también, ¿no? En la era mesozoica, ¿no? En la era del Cretácico tardío, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? Debido a los movimientos, pues, ¿no es cierto? A los movimientos que tuvo, o sea, que tuvo la placa de Nazca, ¿no es cierto? Y cuando dicha placa tectónica está en movimiento, ¿no? Empezó a introducirse la actual sudamericana, pues, ¿no es cierto? Y posteriormente en la cordillera de los Andes, sufre un cambio, sufre cambios morfológicos, ¿debido a quién? Debido a los movimientos sísmicos y a la actividad volcánica, pues, niños, ¿entiendes? Porque hay partes, por ejemplo, hay cordilleras, ¿no es cierto? Hay cordilleras, por ejemplo, que están, pues, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿no? Las cordilleras volcánicas, pues. Entonces ahí ha sufrido un supercambio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos, por ejemplo, ¿no? De nuestra cordillera de los Andes, justamente te comentaba que es la cordillera más extensa, más larga, ¿no es cierto?, del mundo, que digamos, ¿no es cierto?, porque tiene casi un aproximado de 7.500 kilómetros de longitud aproximadamente, ¿no es cierto? Además, esta cordillera, mis niños, mira, tiene una importancia. ¿Por qué? Porque debido a nuestros, porque justamente a los relieves, pues, ¿no es cierto? A nuestros relieves. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acá a nuestro país, de Perú, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos variedad de clima, digamos, ¿me entiendes? En la costa, por ser plano, pues, ¿no? Por ser plano, por ser llano. Tiene también altura la costa, que digamos, ¿no? La altura está, pues, de la costa está de 0 a 500, hasta 800 metros. Llega, pues, no una altura, digamos, 800 metros casi, ¿cierto? Bien. En la costa también hay pequeñas elevaciones, pequeñas nada más. Por eso dice de 0 a 500 hasta 800 metros, todavía estamos en la costa, ¿sí? Ya, pues, de ahí ya de 500 para arriba ya sigue justamente, vamos a hablar, pues, de las regiones naturales, niñitos. Hablamos, por ejemplo, de la Yunga, hablamos de la Quechua, hablamos de la Sundi, de la Janca, hasta llegar, pues, justamente a la cima, donde están los 6.768 metros sobre el nivel de mar. Entonces, tiene que ver también acá esta cordillera, pues, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, la importancia que tiene que ver, que influye en los climas, pues, ¿ah? Los climas, pues. Ahí en la costa, por ejemplo, tenemos un clima, digamos, subtropical, ¿no es cierto? Un clima donde por las mañanas, un poco de frío, ¿eh? A mediodía y empieza el sol, no antes de mediodía, no, antes de la mañana, a 9 de la mañana empieza el sol, pues, ¿ah? Empieza el calorcito, nuevamente por la tarde empiezan nuevamente sus vientos, sus aires, que es propio de esta región, pues, ¿me entiendes? Su clima, su relieve. Los relieves se dan, pues, justamente a las alturas, pues. Conforme va subiendo, vas a encontrar también hay una parte, digamos, una parte plana, pues, ¿no es cierto? Y de entre estos relieves, mis niños, por ejemplo, hay cordilleras, por ejemplo, hay quebradas, pues, ¿entiendes? Hay quebradas, hay, por ejemplo, los valles interandinos, los valles interandinos, ¿no es cierto? Entonces, el relieve en cada estación del año, pues. Por ejemplo, a veces aquí, por ejemplo, en la costa a veces estamos ya, ¿no? Hay un tipo estamos en el calor, o así un poquito, ¿no? Y en otros lugares, por ejemplo, de la sierra, están un poquito como de frío, pues, ¿ya? Un poco de frío, debido a estas enormes cordilleras que tenemos, pues, niñitos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que pasa, pues, como son alturas, mis niños, como son alturas, entonces como que no dejan pasar totalmente, pues, digamos, a los rayos solares. Entonces, como que ahí un poco cubre, pues. Entonces, tú sabes que los vientos están en constante movimiento, pues, ¿no entiendes? Entonces, los vientos están remolinando, entonces llegan los vientos, entonces como que chocan y rebotan, pues, pasan lo mínimo, pues. Por eso que en estos lugares de la sierra, pues hace poquito, ¿no? De frío, digamos, ¿entiendes?
Pero en la sierra, pues es un frío seco, pues, ¿ah? Un frío seco. ¿Por qué? Porque otro tipo, no hay humedad como hay por ejemplo, acá en la costa, por ejemplo, en Lima, ¿no es cierto? En Lima hay mucha humedad, pues. Hay un casi 80% de humedad. ¿Por qué? Porque estamos cerca, pues, estamos cerca acá a las playas, al mar, chiquitos. ¿Ah? Debido también a las lomas, pues, a las lomas de la Chay, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, mira, que tiene que ver justamente, ¿no? La cordillera de los Andes, pues, ¿no? Tiene que ver con el clima, tiene que ver ¿no? con los relieves en cada estación del año, pues. ¿Por qué? Porque te decía, pues, por otro lado, impide que los agentes patógenos lleguen al cuerpo de los seres humanos. ¿Por qué? Por su altura, pues, niños. Por su altura, ¿no es cierto? Y el nivel de frío que se presenta en estas regiones, pues. ¿Entiendes? Entonces, eso va a ser, abastece que el continente americano de gran cantidad, pues. ¿Entiendes? Es por eso que justamente en el continente americano hay una gran cantidad de agua dulce, pues, niñitos. ¿Entiendes? Tenemos, por ejemplo, ríos, tenemos, por ejemplo, lagos, ¿entiendes? Tenemos lagunas, por ejemplo, el lago más grande, por ejemplo, ¿no? del mundo, el lago Titicaca, pues, que está compartiendo, ¿no? con este país de Bolivia, pues, ¿sí o no? Entonces, pues, no sé si como ya ustedes, como nosotros hemos hecho el tema sobre las cuencas, pues, las cuencas hidrográficas. ¿De dónde nacen los ríos, mis niños? Nacen de las partes altas, de las alturas, pues. ¿Entiendes? De estas cordilleras, de estos nevados que tú ves ahí en esta imagen, ¿ah? Todo eso son hielos, pues. Como hay altura, aquí pues no llega totalmente, pues mis nenes, no llega totalmente, digamos, la radiación, pues, no llega mucho. Entonces, como no llega mucho, entonces acá todo el tiempo está frío. ¿Ah? Entonces, esto como que también hace que, por ejemplo, estos nevados, ¿entiendes? Estos nevados hacen que también, por ejemplo, ¿no? Los tipos de clima, pues, porque los vientos van a ser fríos y se van a mezclar con los vientos que son un poco calientes, ¿entiendes? Por eso que en algunas zonas mucho frío y en otras el clima es un poco, digamos, temperado. ¿Ah? Esa es ¿no? la importancia, ¿no? de lo que justamente nos dice, ¿no? sobre la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Entonces la cordillera de los Andes atraviesa por 7 países, que ya tú lo sabes, ¿no es cierto? Está en Perú, está Colombia, está Venezuela, está Argentina, Chile y Bolivia, pues. Entonces esos son los países, ¿ah? El país más beneficiado justamente es Colombia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos poseen, mira, niñitos, ellos poseen mayor parte de la cordillera de los Andes, ¿entiendes? Incluso se habla, dice que de las 3 cordilleras, denominada, por ejemplo, la cordillera oriental, la cordillera occidental y la cordillera central, ¿me entiendes? Que está ubicada dentro justamente, ¿no? de Colombia, Benitos, ¿ves? Entonces eso es lo que justamente hoy día, pues, niños, estamos hablando, ¿no? Hoy día del tema, pues, ¿no? de las cordilleras, pues, la cordillera de los Andes. Vamos a compartir, mis niños, vamos a compartir ya el tema, pues, ¿no? Para poder nuevamente que tú vayas ahí tú visualizando, ¿eh? A ver, coméntame, niños, si te están ahí visualizando, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces ya estamos aquí, pues, ya con la explicación que te di hace un momento, ¿no? Con esa diapositiva. Entonces aquí estamos ya también, acá estamos también visualizando, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, mira, esto que tú ves es una cordillera, pues. Mira las cordilleras que tan elevadas que son, pues. ¿Ves? ¿Ah? Y todas están, pues, ¿no? en una misma dirección, que digamos. Todas están en la misma dirección, pues. ¿Ya? Eso es lo que vemos acá al frente, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, cuando tú vives, de repente te puedes visualizar, ¿no es cierto? Eso es lo que tú ves, por ejemplo, ¿no? Estas elevaciones, esos son, pues, justamente son las faldas de las cordilleras, ¿ya? Son las partes bajas, pues, que son los cerritos, ¿no? Que se dice, ¿no? Eso que vemos acá son las partes bajas, ¿ya? De las cordilleras, pues, porque las cordilleras son más altas. Algunas, por ejemplo, las cordilleras, por ejemplo, terminan en punta, pues, ¿ah? Terminan en punta, otras así medias chatas, pero obviamente, pero están en una misma dirección, como tú lo ves acá, Benito, lo puedes visualizar, ¿no? En esta imagen que te he podido, pues, compartir. Entonces, la cordillera de los Andes, como te dije en un momento, es un sistema montañoso que termina en la región andina del Perú, pues, ¿no es cierto? Y también te dije que se formó, ¿por qué? Por el impacto o por el choque de las placas de Nazca con la placa sudamericana, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo? En la era de la Mesozoica, pues, ¿no es cierto? En el periodo Cretácico. Claro, cuando dice, por ejemplo, de la era mesozoica, mis niños, en un inicio, pues, la Tierra tuvo un proceso también, tuvo unos procesos geológicos, ¿entiendes? Y se divide en eras, pues, ¿no es cierto? La era primaria, por ejemplo, ¿no? La era secundaria, la terciaria, ¿no es cierto?
la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica. Pero antes de eso hay la era, por ejemplo, arcaica, la era azoica. ¿Ah? En esta escena, por ejemplo, en la arcaica y en la zoica, todavía, pues imagínate, todavía el planeta Tierra, pues digamos, no todo, pues estaba, todavía digamos, incandescencia, pues, ¿no es cierto? Todavía era por la Tierra, pues justamente la erupción volcánica, la lava, ¿no es cierto? Calor, era tremendo, pues. ¿Ah? Calor, no había nada, no, imagínate con esas temperaturas elevadísimas, ¿qué podría haber no, de humanidad? Nada, pues. ¿Ah? Porque todo estaba así cubierto, ¿me entiendes? Pero pasó pues para que esto vaya, digamos, no cambiando, entonces tuvo que pasar millones de años, pues, niños, ¿no? Millones de años. Entonces la Tierra pues se fue como dice ahí, te decía en una diapositiva, donde justamente sufre un cambio, pues, ¿no es cierto? La cordillera sufre unos cambios, ¿ah? Entonces la Tierra sufre cambios, pues. Poco a poco la Tierra por la misma temperatura, la erupción, ¿entiendes? Esas placas empezaron, pues, justamente, ¿no? Algunas a sumergirse, otras a elevarse, pues, ¿me entiendes? Entonces, no con la gran, pues, la cantidad de energía que habían dentro de ¿no? de las profundidades, entonces, estas placas empiezan a moverse, pues, empiezan a moverse. Entonces, algunas placas se mueven, pues, a una fuerza tan, digamos, tan elevadísimas que salen con una fuerza y salió, pues, ¿me entiendes? ¿Ah? Entonces, algunas de estas partes elevadísimas regresaron a su nivel, otras se quedaron escalonadas, pues, una más arriba, otra abajo, ¿entiendes? Entonces, de ahí se formó, pues. Entonces, este movimiento, estas placas de la Nazca y el hundimiento, ¿no es cierto?, de las americanas, entonces ahí es donde queda conformada la cordillera de los Andes, pues. Este se eleva y si no, imagínate, quién va a hacer estas cordilleras, estas montañas, que digamos. ¿Quién va a hacer estas montañas? ¿Quién lo va a hacer? El hombre no lo ha hecho, ¿no? Esta es la misma, pues, digamos, ¿no? La fuerza de la energía y estas placas que empezaron justamente a moverse. ¿Ah? Muy bien, entonces, en la era mesozoica, dice, en el periodo Cretácico. ¿Ah? Entonces pasan millones de años, la Tierra se va enfriando poquito a poquito, ¿eh? Luego, pues, se produce, pues, el cambio, ¿no? Del aire, el oxígeno, ¿no? Al haber aire, oxígeno, entonces hace, pues, que unas partes se vayan enfriando y luego, pues, ¿no? Se van formando los ríos, los mares, los océanos. ¿Por qué? Porque empiezan la evaporación, ¿ya? Muy bien. Bueno, te comenté también las características fundamentales, ¿no es cierto?, ¿no? de la cordillera. Era la más grande del mundo, pues, ¿no es cierto? ¿Se inicia dónde? Se inicia en Trinidad y Tobago. ¿Y termina dónde? Termina en la Tierra de Fuego, en Argentina, pues, ¿no es cierto? En América recorre ¿cuántos países? 7 países. Entre ellos está Perú, pues, ¿ya? Está Perú, está Bolivia, está Argentina, está Chile, está Colombia, Venezuela, pues, ¿no es cierto? Todos estos países, por 7 países, va a recorrer justamente, ¿no? Esta cordillera, que es la más grande, digamos. Los Andes peruanos también tienen, por ejemplo, acá en nuestro Perú también hay uno de los nevados justamente más grandes, el nevado del Huascarán, pues, ¿no es cierto?, que está acá en el departamento de Ancash, ¿no es cierto? Y el punto más bajo, que es el Paso de Porcucha, pues, ¿ya? Entonces ahí tenemos de ahí inicia, pues, justamente nuestra cordillera. También te comenté, por ejemplo, ¿no? Las principales cordilleras que tenemos, por ejemplo, mira, tenemos la Cordillera Blanca en Ancash, tenemos la Villuda que está en Lima, te comenté, la Volcán que está en Arequipa y la Carabaya, y que está, pues, en el departamento de Puno, Milillas, ¿entiendes? Entonces, como hemos visto acá, ¿no es cierto?, hemos estado viendo las principales las geoformas, tenemos acá las cordilleras, conjunto de qué, de montañas que están agrupadas generalmente en la misma dirección. Las cordilleras son conjuntos de montañas, ¿no es cierto? Pero que están en una misma dirección, ¿ah? En un mismo recorrido, pues, ¿ya? A ver, Ángelo, alumno Ángelo, usted no sé si me está escuchando, lo veo que está cantando, está hablando, no sé. Profesor, estoy viendo, profesor. Ah, pero yo lo veo que está hablando, no sé con quién conversa, no sé. Présteme atención porque te lo voy a preguntar, ¿eh? Muy bien. Sí. Muy bien, entonces, chiquitos, nos vamos a ver, hemos visto una de las principales, por ejemplo, las cordilleras, pues, ¿ya?
Una de las primeras cordilleras, por ejemplo, conjuntos de montañas, pues, ¿no es cierto? Muy bien. Las montañas, ¿qué son, Jutas? Son elevaciones de la superficie terrestre, que estas montañas superan, pues, no van a superar los 5.000 metros o nivel del mar, ¿no es cierto? Y que estas montañas, como tú ves acá en la imagen, mira, están cubiertas de qué, por ejemplo, están cubiertas de nevado, pues, de glaciares, ¿entiendes? De nieve, ¿no? Por lo que reciben justamente, ¿no?, el nombre de nevados, pues, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en el Perú, tenemos el nevado de Huascarambos, que es el más alto, ¿no? Otro nevado, por ejemplo, el nevado de Yerupaja y Alpamayo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es uno de los nevados más hermosos que tenemos en el Perú, ¿no es cierto? Y el Huandoy también, que está, por ejemplo, en Ancash, ¿me entiendes? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, las cadenas de montañas, tenemos los nudos, por ejemplo. Los nudos también son elevaciones, son macizos, donde justamente se unen o se separan de las cordilleras, como tú ves acá, ahí en la imagen, ¿no? Como tú ves que se van a unir o se separan de las cordilleras. Tenemos, por ejemplo, mis niños, el nudo de Pasco, por ejemplo, ¿ya? El nudo de Pasco, el nudo, perdón, de Vilcanota, que está en el Cusco, el nudo, por ejemplo, de Pelagatos, el que está, por ejemplo, en La Libertad, y el nudo de Tuco, que está, por ejemplo, ¿no?, en Anca, pues, ¿entiendes? Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva, pues. Nos vamos, seguimos estamos viendo, niños, estamos viendo justamente las principales geoformas, cómo está formado por las cordilleras, ¿no es cierto? Muy bien. Nos vamos, por ejemplo, mira, a los volcanes, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, hay cordilleras, ¿ah?, que están justamente, ¿no?, que están, por ejemplo, ¿no? Lleno, por ejemplo, de volcanes, por ejemplo, ¿no es cierto? Los volcanes que son niñitos, ¿no? Los volcanes son, pero justamente son unos conductos, ¿no es cierto? Que estos conductos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que liberen, ¿no es cierto?, la cantidad de material, de energía que se encuentra donde, en el interior de la Tierra, pues, ¿entiendes? En la profundidad hay una gran energía. ¿Por qué tú crees que en algunas partes, por ejemplo, ¿no?, de acá, ¿no?, de una tierra, acá en el Perú, por ejemplo, hay salen, por ejemplo, aguas calientes, imagínate, termales, aguas termales, ¿no? Por ejemplo, acá por parte de en Cajamarca, por ejemplo. En Cajamarca, por ejemplo, brotan aguas calientes, ¿no? Agua hirviendo, imagínate. Increíble, ¿no es cierto? En otros departamentos también, por ejemplo, también hay aguas termales. Y como que también en otros lugares también, por ejemplo, hay aguas, sumergen aguas frías, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, los volcanes van a liberar una gran cantidad de energía o materiales que están en el interior de la Tierra, y la mayor, por ejemplo, cantidad de estos volcanes, mis niños, se encuentran ¿dónde, por ejemplo? En Arequipa, pues. En Arequipa tenemos el volcán, por ejemplo, de Coropuma, el volcán del Misti, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el más alto, por ejemplo, no el de Coropuma. El Misti es el más, digamos, el más hermoso, digamos así, ¿no? Porque todo el tiempo estos volcanes están, pues, están en una erupción, pues, ¿no es cierto? Todo el tiempo están así como una chimenea, una fogata, digamos, una pequeña y como una fumarola, están ahí, ¿no? Botando. Pero cuando se carga de energía, digamos, ¿no es cierto? Se sobrecarga de energía, entonces ahí empieza a erupcionar, pues, ¿me entiendes? Ya empieza ahí a salir, no sé, por ese conducto, pues es un conducto, ¿eh? Es un conducto, tiene pues ahí en la parte de arriba, tiene como un tipo, como una boca, es el cráter, pues, ¿no es cierto? Entonces por ahí, cuando se va a cargar de energía, este volcán empieza a eliminar, pues, ¿no es cierto?, un líquido, así como una lava, pues, ¿entiendes? A veces, por ejemplo, no, esquirlas, ¿no?, del material de la piedra, imagínate que por la temperatura y la fuerza, ¿entiendes?, que hay en la profundidad, eso hace que salga disparado, pues, ¿ves? Entonces, entonces la liberación, ¿no es cierto?, donde va a liberar una gran cantidad de material justamente que se encuentra entonces en las profundidades, pues, ¿ya? El Sarasara, por ejemplo, que está en Ayacucho, y el Ubinas, que está también en Moquegua, pues. Ellos son, ¿no es cierto?, los volcanes que están aquí, pues, en este Perú, ¿no? Así como hay cordilleras, aquí, así como hay, por ejemplo, ¿no? Hay montañas, nudos, también, pues, también tenemos mesetas, ¿ah? Las mesetas que de acá, por ejemplo, ¿no?, del departamento, por ejemplo, de Puno, las mesetas altoandinas, donde aquí, por ejemplo, en las mesetas, son pequeñas elevaciones, ¿no es cierto? Son amplias, ¿no es cierto? Y en algún momento son alturas, pequeñas alturas, y también son llanas, ¿no es cierto? Aquí, en estas mesetas, son conocidas como los altiplanos, y estas mesetas sirven, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para la ganadería, porque tú sabes que aquí en estos departamentos, por ejemplo, ¿no?,
de puno, por ejemplo. ¿Ah? Aquí hay una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como la vicuña, la alpaca, imagínate. Y estos animalitos estos se alimentan, pues, ¿no? De la vegetación, de los pastos, del ichu, ¿ya? El ichu que crece, pues, en estas mesetas altoandinas, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos, por ejemplo, mira la meseta del Collao, ahí, ¿ya? Ahí del Collao. La meseta del Collao, la más extensa del Puno. Tenemos otra meseta, mira acá también en Junín, ¿ya? En Junín también, ¿ya? Esto sirve, hay una gran cantidad de vegetación, de pastos, de licho, ¿ya? En Junín también, por ejemplo, también en las Pampas Galeras, en Ayacucho, y también las mesetas de Castro Virreina, que están en Huancavelica. Pues. Entonces son extensas mesetas altoandinas, ¿ya? Muy bien. Entonces, así como hay volcanes, así como hay mesetas, también hay cañones, por ejemplo. ¿Ah? Hay cañones, hay también, por ejemplo, quebradas, pues, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un cañón, justamente son las zonas más, digamos, más largas, más extensas y son profundas, pequeñitos. Son muy profundas. Imagínate, pues, enorme. ¿Ah? Y estas, como son alargadas y profundas en las corridas, van a formar qué cosas? Van a formar la erosión fluvial, pues, ¿entiendes? Donde aquí, por ejemplo, tenemos unos cañones, por ejemplo, del Cotahuasi, pues, ¿no es cierto? Que es la más profunda, digamos, ¿no es cierto?, de la Tierra. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, el Colca también, por ejemplo, ¿no es cierto? Una profundidad, esos cañones son elevados en punta y abajo es como un abismo, pues. ¿Me entiendes? Elevadísimo. Por ahí también, por esas, por ejemplo, por esos cañones, por ahí también puede hacer que por ahí haya pequeños ríos, ¿no es cierto? Que por ahí la vas a correr. ¿Me entiendes? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el Pato en Ancas y el Infiernillo acá en Lima, pues. Uno de los cañones. ¿Entiendes? Entonces, así como hay volcanes, así como hay también mesetas, hay las montañas, también hay, por ejemplo, ¿no? Los valles interandinos, pues, ¿no es cierto? Los valles interandinos son las zonas intramontanos, pues, ¿no es cierto? Que están formados por una acumulación fluvial de tierras fértiles, ¿me entiendes? Que son justamente aptos para la agricultura. Pues. Entonces, cuando hablamos de los valles andinos, claro, pues en la sierra, por ejemplo, vas a la sierra, ¿me entiendes? Vas a encontrar, bueno, vas a una altura, y en altura vas a encontrar, pues, también quebradas, cañones, y también, ¿no es cierto?, los valles. Entonces, estos valles son propicios, pues, para la agricultura, ¿ah? Para la agricultura, para la ganadería, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ellos son, pues, justamente, son tierras muy fértiles, tierras apropiadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que ellos puedan sembrar, pues, ¿no entiendo? Como la papa, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es esto, todas las plantas que se pueden cultivar en estas partes altoandinas, justamente, ¿no? Y, claro, ¿no? A raíz, ¿no es cierto?, de las montañas, ¿no es cierto? O de la cordillera de los Andes, donde justamente va a suceder justamente, ¿no? Que se va también las montañas pequeñitas, ¿entiendes? Entonces ese es el tema que ahorita hemos estado viendo, pues chiquito, ¿no? La cordillera de los Andes, donde decíamos pues justamente que las características fundamentales, ¿no? Más importantes, digamos, que es la más larga del mundo, donde justamente se inicia en Tobago, ¿no es cierto? Termina entre Fuego, en Argentina, cruza por 7 países, ¿no es cierto? Claro, y los Andes peruanos tenemos, por ejemplo, ¿no? El Nevado del Huascarán y el punto más bajo, el Paso de Porcuya. ¿Ya? Digamos, los principales geoformas están las cordilleras, están las montañas, están los volcanes, están las mesetas y están los valles interandinos, pequeñitos. ¿Ya? Muy bien, hasta acá tienes que hacerme una pregunta, Penato, que no has podido entender. A ver, me lo puedes decir para yo nuevamente poder explicarte algo rápido, si no para poder preguntarte, pues si has estado bien ahí atento, pues no, a la información que te he podido compartir, lo he hecho un poquito más rápido. ¿No? ¿Preguntas, mis niños? ¿Algo que tengas que hacerlo? ¿A una consulta? ¿Todo bien? ¿Eh? Bueno, pues si todo está bien, vamos a ver pues cómo me vas a responder, pues, ¿no? Entonces vamos a ver, chiquitos. Vamos a ver, como no hay preguntas, entonces, ya porque nos queda poco tiempo ya. A ver, vamos a ver con Ángelo, pues. Ángelo, a ver qué me puede decir, pues, a ver, acerca de la cordillera de los Andes. A ver. No, hay una definición, ¿sí o no? Claro. Que tiene más ventaja ya que tiene la mayor parte de la cordillera de los Andes. A ver, no lo escuché muy bien porque...
que Bolivia es el país más beneficioso ya que tiene la mayor parte de la cordillera de los Andes. Bolivia. Bolivia. No, pero a ver, primero la pequeña definición, ¿no es cierto? De la cordillera de los Andes, por ejemplo. A ver, ¿por qué se forma? A ver, ¿cómo se forma esta cordillera de los Andes, a ver, Ángelo? ¿Cómo se forma? ¿Por el choque de quién? ¿Qué se chocan acá? Por el choque del volcán. ¿Volcán? No, pues, ¿qué volcán? No hablan de volcán. A ver, Andrew. Profe, la pregunta era cómo se forma la cordillera de los Andes, ¿no, profe? Sí, sí. A ver, Con el choque ¿de qué placa? Hay dos placas que chocan ahí. ¿Ah? la placa terrestre. No. La placa cónica. La ¿Perdón? placa de cónica. ¿De cónica? No, nada de La placa cónica. tectónica. Placas tectónicas, pero hay una placa que acá, pues aquí ¿no? en este lugar, una placa que es conocida. Tectónica oceánica. Sí son placas, pero por ejemplo acá si hablamos acá de la cordillera de los Andes, hay un choque de una placa que se llama la placa de Nazca. ¿Ya? No te olvides, la placa de Nazca, ¿con la placa de qué? Con la placa sudamericana, ¿ya? Con estas dos placas justamente van a dar algo. ¿En qué era, sí, Isabel? ¿En qué era? ¿En ¿En cuál de las qué? eras? Hay una era, te va explicando, ¿no es cierto? Hay una era, a ver, Andrew, a ver, Daniel, ¿está Dani en clase o no está? No entiendo, no me activa su cámara. Como una era, profe. Ah, claro, donde en un inicio te dije que había, por ejemplo, cuando la Tierra, por ejemplo, no empieza, ¿no? En sus cambios, había unas eras geológicas, las eras geológicas, ¿no? Te dije, por ejemplo, de la era, por ejemplo, arcaica, de la era azoica, por ejemplo, ¿no? Donde la Tierra todavía estuvo en un proceso, ¿no es cierto? Estuvo en un proceso que duró muchísimos años, porque toda la incandescencia, ¿no? Toda lava, todo material caliente, imagínate, todas las piedras, las rocas, todo, imagínate, volado, esparcida, pues, ¿ya? Entonces ahí viene justamente, por ejemplo, la era mesozoica, niñitos. No te olvides, en la era mesozoica ocurre esto, ¿no es cierto? En uno de los periodos cretácico, ¿ya? Cretácico. Las eras son etapas o periodos geológicos donde la Tierra justamente va a sufrir cambios, pues, una modificación, ¿me entiendes? Así pues. A ver, ¿quién me dice, pues? A ver, ¿quién me dice cuáles son los países que atraviesa esta cordillera? A ver, ¿quién me dice, a ver? ¿Cuáles son los países que atraviesan la cordillera de los Andes? A ver, Dani. A ver, ¿cuáles son los países que atraviesan esta cordillera? ¿Cuántos países, a ver, atraviesa? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Argentina, Ya, dale. Bolivia, Ya, muy bien. Chile, Ya, Chile, Perú, Perú también, por supuesto. Está Colombia, está Venezuela, está Argentina, no son bien niñitos, pasan. Ecuador, Claro, Ecuador. sí, Ecuador también, pues, cruza por siete países. Es por eso, pues, que Ángelo no está atento, pues, por eso que cuando yo le pregunto, me dice otras cosas, lo que yo no he hablado. ¿Cómo no vas a estar, pues, hijo, si estás distraído ahí? Cuando yo estaba explicando, estás cantando o hablando, no sé qué te pasó, niño. Muy bien, entonces, chicos, vamos a regresar en la segunda hora, pues. Así que yo me tengo que despedir y nos vemos dentro de unos chicos, ¿ya? Así que regresamos, chiquitos. Chao, chicos, me despido.